Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes frío, nublado y lluvioso de devocional. Y hoy estamos con ustedes recordando que agosto es el mes de la Biblia, es conocido como el mes de la Biblia. Y creo que es una buena oportunidad para que reafirmemos o para que empecemos nuestro compromiso de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el conjunto de libros que es utilizado por Dios para hablarnos. Es el medio de comunicación que Dios utiliza para comunicarse con su pueblo. Es nuestra guía, es nuestra regla de fe y práctica. Y bueno, el poder leer la Biblia en realidad es un privilegio. Es un privilegio que nosotros, los hombres, las mujeres de este tiempo tenemos. Y que muchos hombres y muchas mujeres no solamente fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir estos libros, este conjunto de libros, sino que también muchos de ellos pelearon para que nosotros pudiéramos tener un ejemplar como estos en nuestras manos. Así que en este agosto, mes de la Biblia, queremos compartir con todos ustedes algunos tips para comenzar o para reafirmar nuestra lectura de la Biblia. Antes de eso, quiero compartir con ustedes allá en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es llevado al desierto, es llevado a un lugar donde no había prácticamente nada. El desierto es un lugar que se caracteriza por ser tremendamente caluroso, por tener temperaturas extremas. En el día hace muchísimo calor, es muy seco, y en la noche es extremadamente frío. Entonces tenemos a Jesús en un lugar vacío, en un lugar extremista, en un lugar donde no había nada. Y al estar a temperaturas tan altas, seguramente el Señor tenía muchísima sed. Pero la Biblia además nos agrega que Jesús había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Es decir, que Jesús no había comido alimento durante estos 40 días. Por lo cual, la Biblia también nos aclara que tenía hambre. La Biblia nos dice que en el desierto entonces viene el tentador a tentarle. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otra parte de la escritura, la Biblia nos dice que Jesús les dice a algunos hombres que si ellos se callan, entonces las piedras clamarían. Si Jesús tenía el poder de hacer que unas piedras hablaran, por supuesto que tenía el poder de convertir esas piedras en pan, de convertir esas piedras ya ni siquiera digamos en pan, en una rachera, en algo delicioso, en un pozole, en un mole, no sé, ¿no? Seguramente podía hacerlo, pero la contestación de Jesús es importantísima y es lo que queremos destacar, porque Jesús entonces responde en el versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nosotros intentamos satisfacer nuestra necesidad espiritual de mil maneras, ¿no? Escuchamos a lo mejor alabanzas, escuchamos devocionales, escuchamos predicaciones, etcétera, y todo eso está bien, no lo dejes de hacer. Te invito a que lo hagas y es tu manera también de alimentarte. Hazlo. Pero importantísimo, clave, vital en la vida de todo ser humano es leer la palabra de Dios. Personalmente, en familia, en pareja, pero siempre leer la palabra de Dios. Además de que puedes escuchar alabanzas, además de que puedes escuchar predicaciones, devocionales, etcétera, lee la palabra del Señor. Hay muchísimas maneras, hay formas de leerlas a través de personajes, a través de libros, a través de temas. Encontramos muchísimas formas de poder leer la palabra de Dios. Lo importante es siempre leer la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor es comparada con el alimento. Es aquello que te nutre, es aquello que te satisface. Y quiero aquí decir algo muy importante: no solamente te llena, porque qué importante es no solamente llenarnos, sino además nutrirnos con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es tan rica, es tan deliciosa, y el Señor es tan perfecto que aún a nosotros, en nuestro alimento cotidiano, en nuestro alimento físico, el Señor no solamente nos provee de esto para satisfacer nuestra necesidad de alimentación, sino que además
nos permite tener las papilas gustativas para poder disfrutarla, para poder saborearla. Nos da el olfato con el que podemos oler, ¿no? Y sabemos cuando algo nos gusta, cuando algo no nos gusta, e identificar y disfrutar esa comida. Los mexicanos somos especialistas para disfrutar la comida. Lo mismo pasa con la Biblia. Allá, si nos vamos al Salmo 119, 103, la Biblia nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista hace una comparación de la palabra de Dios con la miel y nos dice que es deliciosa, que es dulce, ¿no? que es sabrosa, que podemos disfrutarla, podemos comerla y nos va a nutrir y la vamos a saborear, nos va a gustar, ¿no? Y la Biblia es así, la Biblia es como pan, sí. La Biblia es un alimento que nos nutre, que no solamente nos llena, sino nos nutre. Y la Biblia también es riquísima porque es como una miel. Primera de Pedro 2:2 nos dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es aquello que nosotros debemos anhelar, que debemos desear, que es algo con lo que no podamos irnos a dormir sin ella, que necesitamos tenerla día a día para poder estar bien, para poder seguir creciendo, para poder seguir alimentándonos, para poder seguir nutriéndonos. Eso es la palabra de Dios y debemos desearla. Quiero compartir contigo 8 pasos facilísimos para poder realizar nuestro devocional diario. Son 8 pasos que encontré allá en internet y que se me hicieron muy buenos, muy fáciles y que podemos adaptar a nuestra vida diaria fácilmente. Así que el primer paso es escoger un libro de la Biblia. No abras tu Biblia y al azar, donde el Espíritu Santo creamos que nos dice, ahí empezamos a leer. La Biblia hay que leerla en orden, como lo es Dios. Dios es un Dios de decencia y de orden. Entonces vamos a leerla de manera ordenada. A lo mejor escoges un libro de la Biblia. Yo te recomiendo empezar por los Evangelios. Después de terminar con la historia de Jesús, entonces podemos irnos al Antiguo Testamento o podemos buscar quizá los libros poéticos. Empecemos eligiendo un libro de la Biblia específico y sobre ese vayamos trabajando. Recuerda también que la Biblia es un conjunto de historias, sí, pero la Biblia también es una gran historia. En su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos cuenta la historia de un rey, de un prometido, de un esperado, del Salvador. Entonces, toda la Biblia tiene una secuencia. Por lo tanto, es importante también tomarlo en cuenta al momento de decidir por qué libro empezar a leer la Biblia. Elige un lugar fijo en tu casa para poder llevar a cabo tu devocional. No sé, quizá en tu sala, si lo haces con tu familia, o en el comedor, ya cuando esté listo y esté todo recogido, podemos llevar a cabo nuestro devocional, podemos hacerlo en nuestro escritorio, podemos hacerlo en una silla, pero jamás lo hagas en la comodidad de tu cama. Y sí, este es un error que yo he cometido. Y es que al estar en la comodidad de tu cama justo antes de dormir, entonces aunque podríamos decir es un lugar adecuado y perfecto para leer la escritura, la verdad es que a veces es un poco complicado y podemos terminar durmiéndonos y no entendiéndole y dándole el valor y la importancia necesaria a la lectura de la palabra. Ten a tu mano los recursos necesarios: libretas, lugar donde apuntar, marcadores, bolígrafos, tu Biblia de estudio. Si es que no te gusta subrayar todas tus Biblias, pues puedes comprarte una Biblia específica de estudio y entonces ahí vas a poder hacer algunos apuntes. Ten todos estos recursos a la mano para que no tengas que estarte parando continuamente a traer estos recursos. Recuerda, en la medida de lo posible, tratar de evitar de tocar tu celular. A lo mejor si no usas ninguna libreta puedes usar, no sé, alguna tablet o algo así, pero no tu celular, porque el celular es un producto distractor. Haz una oración. Antes de empezar con la lectura de la palabra es importante que oremos, que le pidamos a Dios guía. Recordemos que es el momento en el que Dios nos está hablando a través de su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que no seamos nosotros quienes interpretemos la Biblia, sino que sea Él el que nos hable directamente a nosotros a través de su palabra. Lee, marca y apunta. ¿Por qué? Porque es importante que leamos para poder conocer y para poder comprender. Apuntar las ideas principales, aquello que nos gustó, aquello que creemos que Dios nos está hablando, que nos está pidiendo, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, aquello que quizá no entendemos y así podemos llevarle tarea al pastor el siguiente domingo para que Él nos resuelva todas nuestras dudas. Es importante leer y apuntar. Escudriña la palabra, no solo basta leerla, sino que hay que meditar en ella. Hay que preguntarnos qué es lo que Dios está diciéndome a través de esta escritura, de esta porción bíblica. ¿Qué es lo que puedo aprender de este personaje? ¿Qué me enseña la Biblia en mi vida? ¿De qué manera puedo aplicar esta porción a mi vida? Punto número 7, termina con una oración. Como te mencionaba, hubo muchísimos hombres que fueron inspirados para poder escribir este libro sagrado.
pero también hubo muchos que pelearon y dieron hasta su vida con tal de que nosotros tuviéramos un ejemplar de la Escritura. No sabes el privilegio tan grande que es poder leer la Biblia. Así que da gracias a Dios porque no solamente el Señor te está hablando, sino porque es un privilegio el poder tenerla entre nuestras manos. Memoriza tu lectura. El método más importante del aprendizaje es memorizar. Así que si tú tienes de repente algún versículo que te gustó, memorízalo día con día o memoriza un versículo por semana y de esta manera también el Señor va a bendecir tu vida. Cuando estés pasando una situación difícil o cuando estés pasando una situación de triunfo, de éxito, vas a recordar seguramente alguno de estos pasajes que han hablado a tu vida y que el Señor te va a reconfortar y te va a ayudar a seguir adelante en medio de la situación que estés pasando. Por eso es importante memorizar la Escritura. Entendamos que la Biblia no es un amuleto, no es algo que vamos a llevar y por lo cual nos va a ir bien, o que si la leemos nuestra vida va a ser perfecta. El Señor nos está hablando a través de ella, una bendición tremenda en nuestra vida, y además nosotros vamos a conocer un poquito más del gran Dios de la Biblia. Que Dios te bendiga. Ojalá puedas llevar estos tips a cabo.